muchísimas gracias por continuar en sintonía con Buenos Días RD. Bueno, tenemos a nuestra querida colega y ahora candidata a diputada Leila Mejía. La verdad que yo nunca te ubicaba a ti en ese renglón, tú que siempre estás acabando con todo lo político. Alguien diferente tiene que llegar, ¿verdad, Leila? Bienvenida a Buenos Días RD. Gracias, María, Ángel, gracias por tenerme aquí y un abrazo a Pedro a la distancia. Feliz de estar con amigos aquí en esta mañana. Leila, ¿qué te motivó a incursionar a este medio, a la política? A mí siempre me ha gustado la política y de hecho el tipo de comunicación en el que he trabajado hace 20 años ha sido análisis político, de entrevistas a políticos, por ende, uno ha estado cerca de políticos siempre, porque todos los días vemos a algún político en una entrevista, pero no me había atrevido a incursionar de forma directa porque la política, cuando se desnaturaliza, se convierte en politiquería. A mí me gusta el deber ser de la política, no lo que es. Sin embargo, yo tengo un buen tiempo con mi fundación trabajando en algunos temas como la protección de los derechos de los animales y la lucha por la inclusión de las personas con capacidades diferentes. Y como una persona común, hay un techo a lo que yo puedo hacer, hay un tope, o sea, mi radio de acción está limitado, hay cosas que quisiera y no puedo desde mi posición. Por ejemplo, yo tengo 2 años con mi anteproyecto de ley de autismo hecho, mucho antes de pensar que yo iba a estar en una candidatura. Y la verdad, yo quiero poder hacer más y me cansé de perseguir legisladores para que se enamoren del proyecto y lo quieran introducir. Hay que decir en esa tesitura, Leila, que yo fui testigo de tu activismo para que se aprobara lo que hoy es la Ley de Protección Animal en la República Dominicana. No eras legisladora, pero si no es por ti, Anabel, que se dedicaron a gestar, a convencer a los legisladores que estaban más despistados de lo que uno se imagina normalmente sobre este tema, y lograste que se aprobara la Ley de Protección Animal en la República Dominicana. La verdad que tú tuviste... No, en esa etapa... Porque llegó un punto en esa etapa que yo iba todos los días a la Cámara de Diputados, ya me guardaban el café. O sea, ya ellos se sorprendían si había un día que yo no iba, yo iba todos los días. Y así mismo en el Senado, y cuando se logró la aprobación, sentí como que parí un hijo, que fue emocionante para mí. Fue en el año 2012, la ley 238, pero la ley todavía necesita también ser cumplida en algunas partes que no lo ha sido, a pesar de que han pasado 8 años, y reforzarse en otras, porque las sanciones, como se aprobó la ley, son muy bajas, sobre todo para lo que tienen que ver con actos de crueldad y tortura hacia animales. Pero en cuanto al tema del autismo, es mi punta de lanza, es la razón principal por la que yo decidí, y yo al Congreso, porque me cansé de perseguir legisladores, como te dije, ya está bueno, o sea, lo voy a introducir yo. ¿Este proyecto, Leila, de qué se trata? ¿Qué busca? Me imagino que concientizar en algún sentido. Tú trataste también de canalizarlo a través del despacho de la primera dama. Sí, pero bueno, déjame un poco de contexto. Hay gente que me pregunta por qué no en el marco de la ley de discapacidad, que tenemos una que fue modificada en el año 2003. El caso del autismo es muy especial y requiere legislación especial, como lo han entendido en muchos otros países del mundo entero, incluyendo América Latina, porque es la condición de más rápido crecimiento en el mundo. Hace un año era 1 de cada 59 nacimientos, eso es muy alto, pero ya el año pasado es 1 de cada 40. Entonces, eso significa que vamos a tener muy pronto una sociedad llena de adultos con autismo que la sociedad no tiene herramientas legislativas para manejar, ¿no? Y aunque la clase científica no tiene una respuesta de por qué tan rápido crece, en lo que ellos averiguan eso, mientras tanto, el mundo tiene que prepararse para lidiar con esa situación que es una realidad. Por eso se legisla de forma especial sobre el autismo. No obstante, yo sí quiero tocar la ley de discapacidad en otros temas, a los que voy a abordar en un momentico, pero en cuanto al autismo, el proyecto básicamente incluye inclusión tanto en el ámbito educativo para nuestros niños, educación superior para nuestros adolescentes, inclusión en el ámbito laboral, porque van a ser adultos en un punto, el tema de seguridad social, que no te imaginas lo cara que son las terapias. Sí. No cubre ni siquiera los planes más caros de los seguros privados caros, no cubre, ninguno cubre terapia
para el tema del autismo y además incluir en los pensum de la carrera de medicina un componente de autismo. No es posible que aquí se gradúe un médico y que haga una especialidad en pediatría y que esté ejerciendo y nunca en su carrera haya visto algo relativo al autismo, y por ende la detección temprana se le hace más difícil porque el pediatra es el médico que la madre ve primero donde lleva a su niño, y eso es el que debería referirle a alguien si ve algunos indicios de que podría tener una condición que mientras más rápido se aborde, mejor resultado pueden producir las terapias. En cuanto a la ley de discapacidad, la ley de discapacidad actual crea un fondo que es el FONADIS, que es el Fondo Nacional de Discapacidad, y no se ha usado muy hábilmente ese fondo, no ha sido muy efectivo el uso de ese fondo. Pienso que una forma de canalizarlo que dé una respuesta importante a una pregunta que todas las madres nos hacemos, que es, la pregunta es, ¿qué va a pasar con nuestros hijos si no llegan a ser autónomos después que uno se muera? Porque todos nos vamos a morir, ¿verdad? Mi hija tiene autismo, mi hija va a ser adulta, entonces ¿qué va a pasar con mi hija cuando yo me muera? Esa es una condición natural, la naturaleza es esa. Esa es la pregunta que más miedo nos da a todas las madres que tenemos niños con capacidad diferente. Entonces, el FONADIS podría enfocarse mejor en dar una respuesta a eso, crear algunos centros para que nuestros hijos, cuando sean adultos, si no pueden llegar a ser autónomos por el otro abordaje terapéutico, entonces las madres tengamos una opción para poder irnos tranquila, porque al día de hoy la respuesta mía a esa pregunta es que yo no puedo morirme, ni siquiera de vejez no me puedo morir, porque no hay otra respuesta. Centro de acogida, Leila. Puede ser, pero no solo de acogida, necesitaría también expertos, terapeutas, que conozcan distintas condiciones que son usuales en el país, sobre todo de discapacidad de tipo intelectual, síndrome de Down, síndrome de Rett, parálisis cerebral, el caso del autismo, que es la más grande, la población más grande, y más que un albergue o acogida, un centro terapéutico también, pero con internamiento o hospedaje. Donde puedan vivir, alimentación gratuita, todo ese tipo de cosas, porque las madres que tienen hijos con esta condición pasan mucho trabajo en la República Dominicana, sobre todo las madres de escasos recursos, porque aunque a través del despacho de la primera dama haya algunos centros, no son suficientes y no todo el mundo tiene el acceso también. No son para alojarse. El CAI es una excelente educación. Sí. Pero hay un problema, como la condición crece tan rápido, no da abasto, porque por ejemplo en el CAI que está en la Luperón, el cupo es para 400 niños, estamos hablando de uno de cada 40, calcula cuántos son. Entonces, y la lista de espera es de 2 años, y el tope de edad es 10 años. Entonces hay madres que me llaman con un niño de 11, un niño de 12, ¿qué hago? Yo no sé qué decir, la verdad, porque ya para el CAI no califica. ¿Qué impotencia? ¿Perdón? ¿Qué impotencia me sientes? Claro, porque quisiera tener una respuesta para muchas de esas madres. Yo estoy en varios chats con madres y no hay respuesta hoy. Esas madres que te llaman, los niños, ese tipo de niños hay que saber cómo manejarlos, porque a veces sus reacciones son muy, muy fuertes, y la madre, la verdad, que también tiene que estar preparada y llenarse de paciencia. Estas madres te han dicho si han sufrido algún tipo, además de lo que sufren como madres por esta situación. La República Dominicana hay mucha discriminación, y también está el tema del bullying, el acceso de estos niños a la educación, etcétera, etcétera. Sí, en el caso de la educación el problema es que aunque la ley de discapacidad le exige a los colegios y escuelas que sean incluyentes, ellos entendieron como incluyente tener cupos de inclusión, lo cual es una forma de excluir, tener 1 o 2 cupos por curso, y además la exigencia de que ese niño vaya con una maestra sombra, que en la práctica no es una maestra, sino alguien que se ocupa del niño mientras tú le pagas el colegio. En eso es que se traduce en la práctica la supuesta inclusión, además de que hay colegios que incluso no llegan a eso, o sea, ni siquiera llegan al cupo de inclusión y a la maestra sombra, sino que te dicen, nosotros no estamos preparados. Y me ha pasado a mí, y yo le he dicho, mire, si usted no está preparado, dedíquese a otra cosa, porque la ley
dice que para usted ser colegio o escuela tiene que estarlo, que es una obligatoriedad de la ley, aunque no le guste. Está en la ley del año 2013. Entonces, si usted no está preparado, ponga un puesto de manualidades o con una tienda de ropa, pero no puede tener un colegio. Porque eso es uno de los requisitos para usted tener un colegio. Leila, en ese proyecto que tú has esbozado también, en función de la conversación que tuvimos cuando nos juntamos en el Centro Olímpico, que tú estabas montando la actividad, Sí. que tradicionalmente Es que este hace año ya, se suspendió, imagínate. ¿es posible habilitar un capítulo para la inclusión de estos chicos en la actividad deportiva? Por ejemplo, Claro. esa vez te comenté que a mí me gustaría, en ese espacio donde tú estás haciendo la actividad, establecer una escuela de karate por cuenta de la Federación Dominicana de Karate, donde Sí. los padres de estos niños tengan la oportunidad de llevarlo a practicar una actividad como el karate, formativo o que podría ser muy útil, pero que necesita una orientación de una persona como tú que oriente a un profesor hacia qué tipo de entrenamiento o qué tipo de orientación debe tener en el entrenamiento una persona con esa posibilidad. Mira, el abordaje a través del deporte es excelente para estos niños porque el deporte les da estructura y estos niños necesitan estructura y el deporte les permite socializar y aprender reglas de trabajar en equipo y en grupo, y muchas ramas deportivas también les dan esto. Y en ese sentido yo tengo que sacarle su comida aparte a Danilo Díaz, al ministro de Deporte, porque él ha hecho pininos con este tema. Hay un grupo que se llama Olimpiadas Especiales, una fundación, Claro. Katy que la maneja, y él les prestó un espacio y les da cierto apoyo allá en el Estadio Olímpico, y ellos todos los fines de semana están dentro de sus posibilidades, dando de forma gratuita algunas clases de gimnasia y de otros tipos de deportes a niños con síndrome de Down, a niños con autismo y a niños con parálisis cerebral, que son los 3 tipos de discapacidad intelectual más comunes en el país. Yo tenía la idea, y eso ha quedado frustrado un poco por la cuarentena, porque era algo reciente, ¿verdad? Entonces voy a tener que posponerlo, pero yo tenía la idea y había conversado con mi ministro de Deporte para hacer algo de básquetbol, porque en Estados Unidos ha funcionado mucho utilizar básquetbol con niños con la condición, porque el básquetbol es muy estructurado. Sí. Entonces ayuda mucho con el tema de la estructura. Que pero estos deportes de asiáticos que son tan disciplinantes como judo, karate, taekwondo u otros, son, creo que... Digo, de eso tú sabes más que yo no sé nada de eso. Creo que puede ser un instrumento excelente para apoyar a los muchachos, y ojalá y tú puedas incluir un capítulo para el sector deporte en ese proyecto de ley. Leila, pero vamos a hacerlo en conjunto, Ángel, vamos a poner en eso. Leila, Su orden. En esta época de pandemia ha cambiado la forma de hacer política. ¿Cómo estás tú haciendo para promover tu candidatura? Fíjate que esta es una campaña sin precedentes, es muy sui generis por la situación, y paradójicamente es nuevo para todos, no solamente para nosotros los nuevos, sino que para los que tienen tiempo en esto y para los nuevos la situación es igualmente nueva. Quizá para ustedes mejor y más cómodo, porque por primera vez están incursionando en la actividad, entonces definitivamente están haciendo algo nuevo. Y desde antes, a mí nunca me ha gustado mucho la forma tradicional de hacer campaña en el país. No la siento auténtica, la verdad. Por ejemplo, esos típicos mano a mano. La viejita. La foto cliché de jugando dominó, o poniendo una ficha para la foto. Sí. La foto cliché abrazando a la señora y cargando el niño. Sí, es un bulto de un ratito. Claro. Pero eso no es duradero, eso es efímero. Eso allanta a ese grupo de gente un rato que probablemente ese candidato no vio antes y no va a ver después. Lo duradero son las propuestas. Eso es lo que va a tener un impacto por años, probablemente por el resto de la vida, para ese mismo grupo de gente a la que con esa forma tradicional de hacer política se le quiere allantar por un momento. Entonces, yo no lamento que esto haya obligado a los políticos a limitar esa forma tradicional, arcaica, los mítines, la marcha, el mano a mano y cosas, de hacer política. Sí, hay maneras de ser solidarios con gente que en este momento lo necesita más que antes. Y yo estoy tratando de hacer
lo que puedo en ese aspecto, guardando distanciamiento, lógicamente, con las mascarillas, pero tratando de llevar a algunos sectores el tema de ¿Y qué tal el apoyo partidario, Leila? Finalmente, ¿qué tal ha sido el abrazo del PRD, que a veces luce tan ausente? Estamos esperando. ¿Qué te digo? Me dicen que viene pronto. Estoy esperando, estamos esperando. Ahí está Ángel, su respuesta de manera subliminal, pero muy clara. Leila, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días RD. Yo te deseo de todo corazón muchísima suerte. Eres una mujer maravillosa e inteligente que nos representaría de maravilla en el Congreso Nacional. Lástima que no estoy en tu circunscripción para votar por ti. Gracias, es la 1 del Distrito Nacional. Sí. Y bueno, voy por la casilla 3, que es la del PRD, por la número 5 en la casilla 3. Y no les voy a pedir a la gente que vote por mí, ojalá voten por mí, me encantaría, pero lo que sí les voy a pedir es que voten por propuestas y por personas, más que por partidos o por líneas, sino que no voten su voto. Es la única participación directa que el ciudadano común tiene en la toma de decisiones. El voto vale demasiado para votarlo por una prebenda o por algo momentáneo, algo que no dura, que no queda. Voten de forma consciente, aunque no sea por mí, está bien, pero no voten su voto, háganlo valer, porque su voto tiene peso. Muchísimas gracias, Leila. Señores, gracias por su sintonía. Mañana nos vemos en Buenos Días RD.